Bien, mis hermanos, llegamos por fin a este capítulo 8 de Romanos, que para una gran parte de la cristiandad es uno de los capítulos más queridos. Contiene algunos de los párrafos también más conocidos de toda la Biblia. Pero mis hermanos, para llegar a este capítulo de Romanos tenemos que recordar que este capítulo 8 viene después de que la persona ha sido redimida por la sangre de Cristo en la cruz. Viene después de que ha sido liberado de la condenación legal a muerte en Adán. Viene después de que hemos sido liberados del poder del pecado que nos tenía sometidos en esclavitud, porque en Cristo hemos muerto al pecado y a la ley. Y viene después también de que comprobamos que nuestro cuerpo aún alberga esa vieja naturaleza, que es irremediablemente mala y que aún obra en nosotros, de lo cual, mis hermanos, ha tratado el capítulo 7 y que fue expuesto hace 8 días. Retomando solamente 3 versículos del capítulo 7, para conectar, mis hermanos, con lo que vamos a ver hoy. Quiero leer a partir del verso 23 hasta el 25 lo que Pablo dice y cómo termina con este capítulo 7. Dice el apóstol Pablo: pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mis hermanos, solamente quiero comentar un par de cosas de esto que van a conectar precisamente con el capítulo 8. Mire, primero, mis hermanos, en estos versos que acabo de leer, notamos que la naturaleza pecadora es una ley que de manera constante, aún, mis hermanos, permanece en nuestros miembros, porque, como se ha recordado y se nos ha dicho, aún, mis hermanos, vivimos en un cuerpo que no ha sido redimido. Lo será más adelante, pero en este momento todavía no. Número 2, mis hermanos, que a pesar de tener ahora una mente redimida y nueva, porque usted sabe que desde el momento en que nacemos nos es dado un nuevo corazón, es decir, una mente nueva. Sin embargo, esa mente nueva que ama el bien, que ama la ley de Dios, no es suficiente para librarnos de esa inclinación pecaminosa que todavía vive en nuestros miembros. Por eso dice Pablo que aunque su mente ama la ley de Dios y se goza en esa ley, sin embargo hay también otra ley en su cuerpo, en él, que es pecaminosa. Número 3, mis hermanos, esto es así. Esta lucha, ese conflicto en el creyente es así, porque el poder para librarnos del pecado no está en nosotros. Aun cuando tenemos una mente ya nueva y redimida, no tenemos ese poder para vencer el pecado, porque, mis hermanos, ese poder no está en nosotros. Es necesario que ese poder nos sea dado de fuera. Y, mis hermanos, ese poder proviene cuando el Espíritu Santo nos es concedido. Y Romanos 8 nos va a hablar precisamente de la obra del Espíritu Santo que hace para aplicar esa salvación que Cristo obtuvo en la cruz, aplicarla en nuestra vida de manera práctica, para que cada día nosotros, mis hermanos, podamos reflejar esa justicia que Cristo nos ha dado, porque hemos sido justificados y hemos sido capacitados
por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Mire, a lo largo del libro de Romanos, la palabra espíritu o la referencia al Espíritu de Dios apenas es mencionada hasta aquí. Cuando llegamos al capítulo 8, la palabra espíritu aparece cerca de unas 20 veces. Eso nos habla del énfasis que este capítulo va a dar a esa obra. De hecho, es el pasaje central, esa es la idea central, la obra del Espíritu en el creyente. Ahora, mis hermanos, una vez dicho eso, vayamos al verso 1, donde el apóstol Pablo dice: ahora pues, y con eso liga lo anterior, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hasta allí. Lo que viene a continuación en ese versículo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, eso no viene en los manuscritos más antiguos, ¿sí? De hecho, hay ya un consenso de que esta segunda parte del versículo 1 es un añadido posterior. Si va a cualquier versión de la Biblia actualizada, se va a dar cuenta que ya se omite. Solamente, mis hermanos, esta frase: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es suficiente. Mis hermanos, esta exclamación del apóstol con la que comienza este capítulo es para declarar que a pesar de que el pecado aún vive en nuestros miembros, sin embargo, ya no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Ahora, estar en Cristo Jesús, mis hermanos, eso lo es todo. Y esta es la manera en que Pablo se refiere a que ahora vivimos en esa nueva esfera del Espíritu. Y como ya lo hemos dicho antes, mis hermanos, esta unión con Cristo no la comprendemos del todo ahora. Sin embargo, mis hermanos, la Biblia declara que Él está en nosotros. Y nosotros ahora también estamos en Él. De manera, mis hermanos, que cada día somos llevados a vivir la vida de nuestro Señor, con la finalidad de que un día pudiéramos llegar a ser como Él. Esta unión, mis hermanos, hace que ahora nosotros también nos gocemos de las cosas que Cristo se gozaría, que nos enojemos cuando vemos las injusticias de las cuales también el Señor se llenaría de ira. Produce en nosotros el hecho de obrar las obras que Cristo quiere que nosotros obremos, porque Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Por esa razón, Pablo, allá en 1 Corintios 12, dijo: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Mire, sé que para muchos la familia carnal es muy importante, porque de muchas maneras, mis hermanos, estamos ligados a la familia en la carne. Por ejemplo, hemos heredado una genética. Por eso, mis hermanos, nos parecemos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros abuelos. Hemos heredado unas costumbres, unos valores, unas formas de pensar. Sin embargo, ahora, mis hermanos, hemos dejado atrás esa esfera de la carne. Y ahora estamos en una nueva, donde la familia espiritual es mucho más importante que la física. Ahora, mis hermanos, pertenecemos por medio de Cristo a la familia de Dios. Y ahora somos hijos amados. Y vivimos en una esfera nueva, donde recibimos o donde heredamos también, mis hermanos, principios de vida nuevos. También formas de ver la vida nuevos, pero los heredamos de Cristo. Por eso, mis hermanos, yo creo que para nosotros debería ser más importante que nuestra familia de carne y sangre, la familia espiritual, porque la heredamos de Cristo y vivimos en esta esfera espiritual ahora. Por eso Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Ya no vivo yo, eso que era antes. Ahora vivo en una esfera diferente. Y este capítulo 8 de Romanos nos recuerda esto. Estamos en Cristo. Esta es nuestra nueva posición. Por eso, mis hermanos, por eso es que la condenación ya no tiene que ver con nosotros. Es cierto que vivimos en este cuerpo que tiene tendencias pecaminosas, pero si nos deslizamos en algún momento al pecado, ya no hay condenación para nosotros. Y debo decirle que esta palabra condenación, más que referirse a la sentencia de culpa de que hemos pecado, se refiere al castigo para el que es condenado. Pero Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mira, cuando tú cometes un pecado, ya estando en esa nueva esfera, cuando tú cometes un pecado, es cierto que tu relación con Dios se interrumpe hasta que te pones a cuentas con Él. Es cierto que es probable que recibas la consecuencia de tu pecado. Por ejemplo, puede ser una enfermedad. O puede ser, a lo mejor tienes que pagar algo con la ley humana porque rompiste alguna ley aquí en la tierra. No sé, si te robaste algo, pues, y te sorprenden, a lo mejor te meten a la cárcel. Bueno, esas consecuencias no, de eso no te va a librar Dios. De eso no se está refiriendo aquí Pablo cuando dice que ya no hay condenación para nosotros. Pablo está refiriendo a esa condenación eterna, a esa separación permanente entre Dios y nosotros. Mis hermanos, eso ya no tiene nada que ver con nosotros. Y de alguna manera eso debería traer paz a nuestro corazón, porque es una realidad, que aunque ahora nuestra mente y nuestro corazón anhelan servir a Dios, vivimos en un cuerpo mortal y pecaminoso, pero mis hermanos, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y ese es el primer gran asunto que Pablo quiere declarar aquí en este pasaje, que es el contraste del capítulo 7, donde Pablo termina clamando con angustia por ser librado de ese cuerpo de muerte. Y lo primero que encontramos es que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Un día Martín Lutero escribió: es imposible que un hombre sea cristiano sin tener a Cristo. Y si tiene a Cristo, tiene al mismo tiempo todo lo que está en Cristo. Lo que da paz a la conciencia es que por fe nuestros pecados ya no son más nuestros, sino de Cristo, sobre quien Dios los ha impuesto todos. Y que por otra parte, toda la justicia de Cristo es de nosotros, a quienes Dios la ha dado en su gracia. Cristo coloca su mano sobre nosotros y nosotros somos sanados. Él tiende su manto sobre nosotros y nosotros somos vestidos. Porque Él es el Salvador glorioso, bendito por todos los siglos. Esa es nuestra posición ahora, hermanos. Y continúa diciendo Pablo, verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, acuérdense cómo terminó el capítulo 7, hablando de esa ley que está en los miembros. Aquí en este verso 2, la palabra ley, mis hermanos, es ocupada en ese mismo sentido, en el sentido de que representa un principio que actúa en nosotros. Así, cuando se refiere a la ley del pecado, se refiere a ese poder que actuaba antes de ser cristianos en nosotros y nos esclavizaba. Pero ahora, mis hermanos, que somos cristianos, hay otra ley que es puesta en nosotros, la ley del Espíritu de vida en Cristo.
Y es esa nueva ley que es puesta en nosotros la que nos va a liberar de la antigua. De manera, mis hermanos, que Cristo no solamente nos da vida o salvación, sino que ahora además nos provee del Espíritu Santo que hace real en nosotros esa vida nueva. La vuelve parte de nuestra experiencia diaria. Por eso Pablo la llama así, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y Pablo dice que es este poder del Espíritu Santo que hemos recibido por medio de Cristo Jesús, el que nos viene a librar de la ley del pecado de la que no podíamos librarnos por nuestros esfuerzos. Mis hermanos, es muy interesante saber que el apóstol Pablo llama a esa operación del Espíritu Santo una ley. ¿No se le hace curioso que Pablo llame al pecado, a ese poder del pecado, una ley, o que a la nueva forma de vida también la llame una ley? ¿Por qué? Bueno, eso es, mis hermanos, porque Pablo está hablando de una operación constante, algo que ya es una ley, por eso es constante, que sucede día tras día, semana tras semana, año tras año. Cuando hablamos de que hemos recibido, mis hermanos, una ley nueva en nuestros miembros, la ley de vida que nos da el Espíritu Santo. Mis hermanos, estamos hablando de que los redimidos de Dios, en cada aspecto de su vida, participan de esa operación del Espíritu día a día, semana tras semana, año tras año. De manera que aun cuando se pudieran deslizar al pecado, ese pecado es juzgado y condenado de inmediato, pero no en los cristianos, sino en Cristo. Y en cambio en nosotros ya no hay condenación, porque ya hemos muerto en Cristo. Y ahora, además de eso, ya hemos sido librados del poder del pecado que nos llevaba a la muerte. Esa ley pecaminosa, mis hermanos, ya no tiene un dominio completo en nosotros, porque hay otra ley que la contrarresta. Esto, mis hermanos, o de esta manera es como comienza Pablo a mencionar esa obra del Espíritu Santo que nos libera del pecado. Ya somos libres de condenación al ser rota la ley del pecado que nos condenaba, y es rota por otra ley, la ley de vida en el Espíritu. Ahora, continúa diciendo Pablo en el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en la semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Mis hermanos, como ya lo hemos explicado antes, la ley, es decir, los mandamientos, ahora hablamos aquí de otra ley, los mandamientos de Dios, que dio a su pueblo, no podían romper el poder del pecado, porque la única potencia para cumplir esa ley que había en los judíos de la antigüedad era su propio esfuerzo humano, y era un esfuerzo de un ser humano caído, además en pecado. Por eso, aunque tenían los mandamientos de Dios, no había un poder en ellos para cumplirlos. Y fue por eso que Dios envió a su Hijo, y lo envió para que se encarnara y viniera a este mundo y se hiciera nuestro semejante, pero sin pecado, para que Dios pudiera poner en él nuestros pecados, cargarlos en su persona, y de esa manera el pecado pudiera ser condenado y castigado en Cristo, es decir, en la carne, para que de esta manera nosotros fuéramos liberados de la muerte. Dios puso todos nuestros pecados en un hombre, en Cristo, y allí fueron clavados, condenados, y el castigo se derramó sobre de él.
para que nosotros ahora no tuviéramos que pasar por eso. Y continúa diciendo Pablo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, no solamente, mis hermanos, aquella ley que fue dada a los judíos no tenía poder para librarles del pecado, sino que tampoco por medio de ella los judíos podían alcanzar una vida justa delante de Dios, que a final de cuentas ese era su máximo ideal. Y cuando vamos al Antiguo Testamento, nos podemos dar cuenta de cuántas veces el anhelo de los hombres del pasado era ser justos delante de Dios, pero no podían, porque no había ese poder de romper el pecado en ellos. Por eso es que tenían que recurrir a sacrificios una y otra vez. Pero mis hermanos, ahora nosotros sí que podemos. Ahora tenemos nosotros el poder del Espíritu que hace posible esto. Que podamos vivir una vida justa delante de Dios. Y lo que tenemos que hacer, mis hermanos, simplemente es elegir andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Me parece interesante que Pablo use la frase no andamos conforme a la carne, pero nunca utiliza una frase como por ejemplo no andamos en la carne, sino no andamos conforme a la carne. Y Pablo, mis hermanos, usa este modo porque la verdad es que aún vivimos en un cuerpo carnal, es decir, vivimos aún en la carne y en una carne que tiende hacia el pecado. Sin embargo, no vivimos conforme a los deseos de este cuerpo, de esa carne. Ahora, nosotros los que estamos en Cristo, elegimos vivir conforme al Espíritu. Es decir, de acuerdo a esos impulsos que provienen de nuestro nuevo corazón y que son puestos allí, que son inspirados por el Espíritu de Dios. Mis hermanos, nosotros no somos capaces de producir una vida justa, sino que esa vida justa se cumple en nosotros por el poder del Espíritu de Dios. Ahora, mis hermanos, para nosotros es posible lo que para los judíos de la antigüedad no fue posible: vivir en justicia delante de Dios. Como ya lo he dicho, no porque seamos capaces en nuestra fuerza, sino porque el Espíritu produce en nosotros esa vida justa. Ahora, yo les recuerdo que vivir una vida justa delante de Dios es el corazón del Evangelio. ¿No recuerdan? El apóstol Pablo dijo allí en el capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La palabra andar que utiliza Pablo aquí, mis hermanos, significa un modo de vivir, un modo continuo de vivir. De manera que la declaración o enseñanza de Pablo es que otro resultado de la obra de Cristo y del Espíritu de Dios es que ahora en nosotros se produce una manera santa de vivir. Todo creyente verdadero debe vivir una vida justa delante de Dios, porque lo produce el Espíritu en él. Y mis hermanos, déjenme decirle que esto no es opcional. No tiene que ver, por ejemplo, con el tiempo que llevas de ser cristiano. Si eres nuevo o si eres viejo, no importa. Tampoco tiene que ver con cuánto sabes de la Escritura, tal vez poco o tal vez mucho, pero eso no importa. Si tú eres un verdadero cristiano, tu vida va a reflejar la justicia de Dios, va a reflejar la santidad de Dios. Y eso, mis hermanos, no es una alternativa. Eso simplemente es o no es.
Dice el apóstol Pablo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora, hay que decir, mis hermanos, que el apóstol Pablo va en una progresión, en un ascenso en cuanto a lo que va diciendo. Y este capítulo 8 de Romanos, como ya lo he dicho, es tan importante, porque algunos consideran, y yo creo que esto es verdad, que este capítulo 8 puede cambiar la vida de quien lo lee. Mira, si tú eres un verdadero cristiano, pero que es continuamente derrotado por el pecado, cuando tú lees esto y lo entiendes, simplemente puede transformar tu manera de vivir para que ahora sea triunfante y no una vida derrotada. Pero por otro lado, tal vez tú que estás aquí crees que eres cristiano. Si lees Romanos capítulo 8 te vas a dar cuenta que tal vez no lo eres. Y eso puede cambiar también tu vida. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. En esta declaración, Pablo divide a la humanidad en solamente dos grupos. No hay más, solo dos grupos. Ahora, esto es algo que nosotros sabemos que el mundo odia, porque el Dios de la Biblia no es un Dios inclusivo como al mundo le gusta, sino todo lo contrario. Por eso solamente hay dos grupos: los que son del Espíritu y los que son de la carne. Ahora, mis hermanos, la frase "los que son" se refiere a la naturaleza de cada uno, a esa inclinación natural que tienen, a su manera esencial de ser. Cuando Pablo dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, está hablando de aquellos que no son redimidos. Por lo tanto, su manera de pensar, sus patrones mentales, porque cuando está hablando aquí, piensan en las cosas de la carne, no está hablando tanto de la mente, sino de la forma de pensar. Sus maneras de pensar, sus patrones mentales, es decir, su manera de ver la vida, sus deseos, las cosas que aman, las metas que tienen, los impulsos que irremediablemente los mueven a actuar de cierta manera. Todo ello es carnal. Es decir, es contrario a Dios. Y por otro lado, tiene todo que ver con el pecado. Ahora eso, mis hermanos, tiene sin duda un efecto en nosotros, que hay que entender. Solamente hay de dos: los que son de la carne y los que son del Espíritu. ¿Cómo sabes en cuál estás? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Sus patrones mentales o sus formas de vida de ver tienen que ver con este mundo. Sus metas tienen que ver con este mundo. Su manera de enfrentar el día a día tiene que ver con lo terrenal. Sus deseos están ligados a las cosas del mundo. Ahora, si tú piensas de esa manera, entonces eres de la carne. Por el contrario, los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, dice Pablo. Es decir, que su manera de pensar, sus patrones de pensamiento, sus afectos en la vida y todas las metas que ellos tienen son espirituales. Es decir, buscan agradar a Dios y buscan glorificar a Dios constantemente. Y no importa que aún en nosotros no haya esa perfección que quisiéramos. Sin embargo, nuestro corazón siempre va a apuntar a lo espiritual. Incluso cuando nos deslizamos al pecado, nuestra reacción es espiritual.
porque nos duele, nos pesa. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Eso no sucede en los que sus patrones mentales son carnales. Porque el ocuparse de la carne es muerte, dice Pablo, verso 6, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Mis hermanos, es importante notar que el apóstol Pablo no dice que ocuparse de la carne nos lleve a la muerte. Él dice que ocuparse de la carne es muerte. Porque aquí Pablo está hablando de la condición en la que se encuentran los que son de la carne. Y su condición es estar muertos espiritualmente. En ellos no hay ninguna percepción de lo espiritual. Para ellos agradar a Dios no tiene ningún atractivo. De hecho, más bien es repugnante para ellos pensar en las cosas santas. Ellos, por su condición de muerte, son arrastrados a toda forma de pecado y no desean otra cosa. Por ello, Pablo dice que no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Ellos viven en una enemistad activa en contra de Dios y por eso son hijos de ira. Y a menos que Dios obre en algunos de ellos para salvación, ellos van a seguir su camino de perdición y de muerte. Andar en la carne o ser de la carne, pensar en las cosas de la carne, mis hermanos, es muerte. ¿Qué quiere decir eso? Estás en una condición de muerto espiritual. Por otro lado, los que se ocupan del Espíritu, ellos están en una condición de vida y paz. Ocuparse del Espíritu es ocuparse, mis hermanos, de nuestra salvación. Es tener afecto por una comunión con los santos. Es amar la palabra de Dios. Es estar gozosos en la alabanza. Es amar y anhelar la venida de nuestro Señor. Es estar ocupados en andar como Él anduvo, etc. Todo eso, mis hermanos, es posible porque ahora tenemos una vida espiritual. No somos muertos espiritualmente, tenemos una vida espiritual. Al contrario de los muertos que no perciben nada de lo espiritual, nosotros sí percibimos las cosas que agradan a Dios. Y además deseamos cumplirlas. Y todo esto, mis hermanos, nos hace estar en paz con Dios. Ahora yo quiero decirle que todo esto que está haciendo Pablo, mis hermanos, no es un mandamiento para usted. No es como si Pablo dijera, a ver, tú ya no tienes que vivir en la carne, tienes que vivir en el Espíritu ahora. No, esto que está diciendo no es un mandamiento, es una declaración. Es una declaración de una realidad que ya debe estar sucediendo en ti. Y si no está sucediendo en ti, entonces eres de los muertos en vida. Y si sí está sucediendo en ti, es porque tienes la vida que Cristo te da. No es un mandamiento. Es una declaración de algo real que ya debe estar pasando en tu vida. Pablo termina diciendo que todo verdadero creyente no vive obedeciendo a sus impulsos carnales, sino a los espirituales. Eso es un hecho. Y esto en su vida diaria va a ser evidente. Es evidente que él es guiado por el Espíritu Santo. Es evidente que ese Espíritu de Dios mora en él. Y puede que haya alguien que a sí mismo se llame cristiano, pero si no da evidencia de una vida espiritual santa,
entonces es porque realmente no tiene el Espíritu de Dios en él y por lo tanto no pertenece a Dios. Mis hermanos, eso sin duda nos tiene que hacer reflexionar. Es muy claro. Y sin duda que tiene que cambiar nuestra vida. Pero Pablo continúa diciendo, pero si Cristo está en vosotros, verso 10, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahora yo quiero aquí llamar su atención a algo que cuando a veces leemos el texto, y como ya son textos conocidos, a veces pasa desapercibido. Pero me parece, mis hermanos, que Pablo sí le da importancia, lo subraya, el hecho de que tanto el Espíritu Santo como Cristo mismo moran en el creyente. Moran en el creyente. En el verso 9, al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de Dios. Y también se le llama el Espíritu de Cristo. ¿Ya lo vio? Ahora, esa forma de hablar del Espíritu señala su procedencia. Es decir, se llama Espíritu de Dios porque proviene o es enviado por Dios. O se le llama Espíritu de Cristo porque procede o es enviado por Cristo a morar en el creyente. Tal vez los varones que fueron al retiro se acuerden de que platicamos algo de esto allá, ¿se acuerdan? La procedencia. Ahora, mis hermanos, saber que tanto el Espíritu Santo como Cristo moran en el creyente no es cosa menor. Mis hermanos, esto es lo relevante, es de la mayor importancia. Porque, como ya lo hemos dicho, aunque no sabemos a ciencia cierta cómo sucede esto, sin embargo, mis hermanos, el hecho de que Cristo mora en nosotros y el Espíritu también hace que la vida de Dios fluya en nosotros. Y esa vida nos va transformando. Esto, mis hermanos, es el cumplimiento de lo que Cristo Jesús oró antes de ir a la cruz y le pidió al Padre, y el Padre se lo dio. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Que Cristo more en ti. Mis hermanos, es algo que se va a reflejar. Y es algo que el mundo va a observar, es un testimonio también para el mundo. Y el mundo va a saber que somos amados de Dios. Y por supuesto va a saber que no pertenecemos a ellos. Pablo recalca en el verso 10 que tener a Cristo en nosotros es lo que nos ha justificado para con Dios. Es lo que da vida a nuestro espíritu, a pesar de que nuestro cuerpo aún se encuentre muerto para con Dios. En otras palabras, mis hermanos, nuestro espíritu es vivificado por el poder de Dios. Y ahorita un poquito más adelante se lo voy a explicar de otra manera. ¿Qué es eso de que el espíritu es vivificado? Sin embargo, nuestro cuerpo de manera temporal aún permanece muerto, como ya lo hemos dicho. Y en tanto que está muerto a Dios, tiene inclinación hacia las cosas de abajo. Pero repito que esto es temporal, porque Pablo allí en el verso 11 declara: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora, el hecho de que el Espíritu de Dios viva en nosotros, mis hermanos, hace que nuestro espíritu tenga vida también. ¿Cómo sabemos que nuestro espíritu tiene vida? Porque busca las cosas espirituales. Y si tú estás teniendo una batalla en la actualidad porque quieres hacer las cosas de Dios, pero tu cuerpo pecador aún se opone y hay esa lucha, bueno, no te desanimes. Porque si eso está pasando en ti, eso es una garantía de que el Espíritu vive en ti. Y por eso se opone al pecado, por eso hay esa lucha. Pero eso es una garantía de que en el futuro tu cuerpo también va a ser redimido delante de Dios. Y cuando eso suceda, para nosotros el pecado habrá llegado a su fin para siempre. Y eso, mis hermanos, debe dar un consuelo a nuestra mente, a nuestro corazón. Porque no hay peor cosa, y yo espero que para usted sea así, que deslizarnos al pecado. Porque eso debe traer un gran pesar a nuestro corazón. Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ahora sabemos que tenemos una promesa de que eso es temporal y se va a acabar. Y nos gozamos de eso. Y continúa diciendo Pablo, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice Pablo que deudores somos, pero no a la carne. Hay una deuda, pero esa deuda, mis hermanos, no es para la carne, por lo cual no deberíamos seguirla, obedecerla. Esa deuda es para con Dios. ¿Por qué una deuda? Por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso nos va a servir simplemente para repasar un poco lo que Pablo ha dicho desde el capítulo 6. Solamente enumerarlo. ¿Por qué una deuda? Porque, mis hermanos, al nacer de nuevo, hemos sido identificados con Cristo, por lo cual nuestro viejo hombre ya ha sido crucificado. Número 2, al ser crucificado, ese viejo hombre también es rota nuestra identificación en Adán. Número 3, al morir juntamente con Cristo y desligarnos de Adán, ahora, mis hermanos, podemos participar de una nueva vida, porque también hemos resucitado con Cristo Jesús. Número 4, al mismo tiempo el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y por eso tenemos poder para ser libertados del poder de la ley del pecado. Y número 5, finalmente, aunque nuestro cuerpo aún está muerto para Dios, el Espíritu de Cristo que mora en nosotros nos garantiza que un día este cuerpo va a vivir solamente para servir a Cristo, el día que Él regrese y seamos santificados completamente. Todo un cúmulo de cosas que Dios ha obrado a favor nuestro. Sin duda, mis hermanos, que somos deudores para con Dios. En cambio, nada le debemos a la carne, porque nada de esto lo hemos logrado por nuestro propio esfuerzo. Más bien la carne tira con fuerza al lado contrario. Y si seguimos sus deseos y nos sometemos a ellos, dice Pablo, simplemente estamos muertos todavía. Ahora le voy a pedir que ponga mucha atención, porque esto que viene es muy interesante y tiene que ver con esa nueva manera de vivir, que yo creo que es la parte práctica que nos interesa. Y la forma en que Pablo lo dice aquí requiere una explicación, porque mis hermanos, créanme que vale la pena. Versos 13 y 14, dice Pablo, porque si vivís conforme a la carne, moriréis.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Para explicarle esto, mi hermano, me veo en la necesidad de irnos al libro de Génesis, allá en el capítulo 2. Cuando Dios formó a Adán de ese lodo. ¿Se acuerda que salía un vapor de la tierra y la tierra estaba húmeda y Dios tomó de ese lodo y formó a Adán? Y la Escritura dice que le llamó simplemente hombre. Eso es lo que significa Adán. Por cierto, Adán también, o la raíz de donde proviene el nombre, significa rojo. Probablemente una referencia a esa arcilla, a ese lodo con que fue formado. Y le llamó Dios hombre. Pero mire, dice Génesis que cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida, entonces, y solamente entonces, llegó a ser un ser viviente. ¿Qué es eso? Bueno, algunas versiones dicen que llegó a ser un alma viviente. Pero mire, realmente, la verdad es que no existe un término en español que traduzca correctamente el término hebreo nefesh, que se traduce como alma o como ser. De hecho, traducirlo como alma es una forma pobre de hacerlo. Tal vez, mis hermanos, lo más cercano a la idea que Moisés quiere dar aquí es pensar en que Dios puso en ese cuerpo que había formado del hombre un ser interior, en contraste con el cuerpo exterior. Por lo cual, mis hermanos, el hombre fue consciente de sí mismo, pero sobre todo, y escuche esto, el hombre fue capaz de gobernar a ese cuerpo en base a ese ser interior que le vino del soplo de Dios. De manera, mis hermanos, que podríamos afirmar, porque nos conviene hacerlo así para lo que queremos enseñar, podríamos afirmar que Adán era un espíritu viviente morando en un cuerpo material, al que gobernaba, al que guiaba y mediante el cual disfrutaba de la creación material de Dios de acuerdo al propósito divino. No pierda de vista este concepto que acabo de decir. Pero mire, cuando el pecado entró, cambió las cosas. De hecho, por decirlo de esa manera, las invirtió. Porque a partir de que el pecado entró, fue el cuerpo el que ahora gobernó la vida del hombre. Esa parte sensual y apegada al mundo, a lo material, y además ahora con el pecado de manera incorrecta. ¿Y qué pasó con lo espiritual? ¿Qué pasó con ese ser espiritual que era Adán? Se murió. Dios le dijo al día a Adán que desobedezca, vas a morir, y eso se cumplió. Porque aunque su cuerpo seguía vivo y además ahora tenía el control, ese ser espiritual quedó muerto. Y a partir de entonces, mis hermanos, todas las descendientes de Adán nacen muertos espiritualmente. Ahora, tomando eso en cuenta, escuche nuevamente lo que dice Pablo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, yo espero que esas palabras ahora tengan para usted todo el sentido. Mire, sin la obra de Dios, nosotros estaríamos aún muertos y seguiríamos gobernados por los deseos del cuerpo, así como Adán quedó después del pecado. Pero si ahora tenemos el Espíritu de Dios, ahora podemos tener otra vez control del cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios vivifica nuestro ser interior. Eso significa ser vivificados por el Espíritu de Dios.
Ahora podemos volver a tomar el control de nuestro cuerpo. Pero cuando eso sucede, descubrimos que vivimos en un cuerpo pecaminoso. Sin embargo, ahora que nuestro ser interior es vivificado, podemos también encargarnos de ese cuerpo pecaminoso. Porque podemos, mis hermanos, comenzar a mortificar el pecado que vive en nuestro cuerpo. Ahora, mis hermanos, tenemos el poder para hacer eso. No porque procede ese poder de nosotros, sino del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y eso, mis hermanos, es lo que identifica a los que son hijos de Dios. Que ellos no son guiados por la carne, como Adán cuando se perdió. Nosotros somos guiados por el Espíritu, porque hemos sido vivificados por el Espíritu de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice Pablo, estos son hijos de Dios. Ahora quiero que usted note la manera en que Pablo se ha expresado en estos dos versos. Allí en el verso 13 él dice: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Quiero que note esa frase: si por el Espíritu hacéis morir. ¿Quién? Ustedes. Ustedes pueden hacer morir, mortificar a ese pecado. Por un lado, eso dice Pablo. Y él se está refiriendo aquí, mis hermanos, a rechazar esos deseos pecaminosos, a desechar esas malas obras, a no llevarlas a cabo cuando nuestro cuerpo pecaminoso quiere. No lo vamos a llevar a cabo. Ahora podemos negarnos a hacer eso, porque el Espíritu de Dios nos da poder para hacer eso. Nosotros tenemos que hacer eso. Pero por otro lado, el verso 14 dice: todos los que son guiados por el Espíritu. Y aquí es el Espíritu el que ahora produce esos deseos de agradar a Dios. Produce la necesidad de rechazar el pecado. Y en cambio aceptar los buenos deseos que agradan a Dios. Ahora eso tal vez pueda resultar un poco confuso. ¿Quién hace entonces esto? ¿El Espíritu es el quien lo hace o nosotros somos los que lo hacemos? Mis hermanos, no tiene por qué ser confuso. Hay una anécdota que leí hace mucho tiempo de un pianista muy famoso, Paderewski, a lo mejor lo han escuchado si les gusta la música clásica. Y se cuenta que en una ocasión, en un recital que fue a dar, en una exhibición, un pequeño niño dijo que él quería, en honor al pianista, interpretar una pieza. Entonces colocaron a aquel niño en el piano y con sus pequeñas manitas que no alcanzaban a cubrir el teclado, comenzó a dar por allá algunos teclazos, a medio darle sentido a la melodía. Entonces aquel pianista famoso, con una gran técnica, llegó y se puso detrás del pequeño. Y cuando el niño intentaba teclear ahí, él completaba las notas atrás de él. Y entonces lo que comenzó a salir del piano era una música realmente extraordinaria. Así, mis hermanos, sucede con los cristianos y el Espíritu de Dios. Nosotros queremos tocar el piano, pero el Espíritu que está allí con nosotros, Él va a obrar para que lo que produzca nuestra vida sea grato delante de Dios. Nosotros, mis hermanos, no producimos los buenos deseos que ahora tenemos. Nosotros, mis hermanos, no producimos ese rechazo al pecado, lo produce el Espíritu de Dios. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos que elegir a cada momento, seguir esos buenos impulsos y rechazar los malos. Porque ahora, mis hermanos, el Espíritu nos capacita para hacerlo y para vivir agradando a Dios.
Así es como funciona la vida de los hijos de Dios. Y a medida que hacemos más esto, mis hermanos, nos irá haciendo más fácil vivir esta vida. Por último, dice Pablo, y voy a terminar, mis hermanos, con esto muy, muy breve, casi una mención nada más. De hecho, haber tomado 17 versos para predicarlos cuando tienen un contenido tan profundo, y quisiera pasarme más horas aquí explicando, pero bueno, eso no es posible. Solamente voy a hacer una mención breve de lo último. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice el apóstol Pablo, mis hermanos, que hemos recibido un espíritu que es diferente del que tenía Adán. Tal vez se acuerde usted que cuando Adán recién había pecado y Dios lo encontró por allá y le dijo, ¿dónde estás, Adán? Y Adán dijo, es que me escondí porque tenía miedo. Mis hermanos, el hecho de ser esclavo produce temor. Imagínense por un instante ser esclavo, es vivir con miedo toda la vida. Cuando Adán descubrió que era esclavo ahora del pecado, tuvo miedo y se ocultó, no quería presentarse delante de Dios. Pero Pablo dice que ahora el espíritu que hemos recibido no es un espíritu de esclavitud, es un espíritu de adopción. Ahora, mis hermanos, hemos sido adoptados a la familia de Dios. Y al haber sido adoptados a la familia de Dios, podemos clamar de la misma manera que lo hacía Jesucristo al Padre. Abba, Padre. Esa es la manera que Cristo empleaba, y ahora se nos concede utilizar esa forma de expresión para dirigirnos al Padre, porque, mis hermanos, además de todo lo que ya se ha dicho, de todo ese cúmulo de cosas que hemos recibido de parte de Dios, ahora también se declara que hemos sido adoptados como hijos de Él. Y el Espíritu da testimonio de eso, de que somos sus hijos. El texto original dice que nuestro espíritu, junto con el Espíritu de Dios, dan testimonio de que somos hijos de Dios. Así es como se debe entender el texto en el griego. ¿Cómo sucede eso? Bueno, acuérdese del ejemplo del piano que le puse. Cuando el Espíritu produce esos deseos y usted se complace de ellos. Cuando el Espíritu rechaza el pecado y usted toma la decisión de no realizar esos malos deseos. Eso es un testimonio de que usted es hijo de Dios. No tiene que ver con una vocecita que le va a decir, eres hijo de Dios. Porque hay quienes piensan e interpretan ese párrafo así. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu y dicen, es que el Espíritu de Dios te va a susurrar algo ahí. No es cierto. En tu propia vida, actuando en conjunción con el Espíritu Santo, ese es el testimonio de que eres hijo de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. Mis hermanos, decía en la mañana que esto es demasiado. Vamos a la mitad de este capítulo 8 y ya es demasiado. Dice un escritor, solamente me atrevo a decir esto porque la Biblia lo dice, que somos coherederos con Cristo. Eso es demasiado. Porque Cristo es el dueño de todo. Él es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. El Padre ha entregado todo en las manos de Cristo. ¿Cómo es que nosotros, así de pobres, de miserables, ahora somos llamados coherederos con Cristo? Bueno, mis hermanos, es parte de ese gran contraste que hay entre el capítulo 7
y el capítulo 8 de Romanos. Todo lo que hemos recibido, la victoria, la adopción, el Espíritu Santo, la promesa de redención completa, todo eso, mis hermanos. Y vamos a dejarlo por hoy aquí. Yo le pido a Dios que usted tenga constante en su mente lo que ha recibido de Dios, que ya no es de la carne, que ahora es del Espíritu, que usted piense, mis hermanos, en las cosas del Espíritu, con todo lo que eso significa que hemos explicado, y que pueda vivir, mi hermano, gozoso de vivir en esta nueva esfera de tanta bendición, a pesar de este pequeño inconveniente de vivir en un cuerpo pecador. Pero no se compara, mis hermanos, con todo lo que Dios nos ha dado. Que el Señor les bendiga.